en este video vamos a ver la solución a los ejercicios de la unidad de funciones, límites y continuidad. De igual forma, dentro del material proporcionado en la plataforma hay una sección de videos que van a ser de utilidad para que sigas viendo más ejemplos con su respectiva solución para ver la practicidad de estos temas. De acuerdo al material proporcionado respecto al tema de funciones, vimos varios conceptos referentes a ella, y en particular en estos ejemplos vamos a estar viendo respecto al dominio en base a los ejercicios proporcionados del material que me brindaste. Vamos a comenzar a ver el primer ejercicio, donde nos piden ver el dominio de las siguientes funciones. En el inciso A tenemos f de x, recordando que f de x también se puede ver como y, de acuerdo a lo que vimos durante la clase de hoy. En este caso f de x es igual a menos la raíz cuadrada de 2x más 3, y en base a lo que estuvimos analizando, sabemos que la función raíz cuadrada tiene un dominio donde admite cualquier valor de x, recordando que aquí vimos la razón de que aquí es una composición de funciones donde se pide la restricción que g de x sea estrictamente mayor a 0, es decir, que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. En este caso vamos a hacer un análisis de lo que tenemos dentro de la raíz para ver que a partir de qué valores se cumple esta característica, y pues es bastante sencillo. Tenemos que es 2x es estrictamente, 2x más 3, eso tiene que ser estrictamente mayor, pero también puede ser igual a 0. Entonces para esto hacemos una serie de despejes, por eso que te recomendé que vieras dentro del otro material proporcionado en la parte de introducción todo lo referente a desigualdades. En este caso, si hacemos los despejes correspondientes en esta desigualdad, pues procedemos de esta forma: 2x es mayor a menos 3, y por último x es mayor o igual a menos 3 medios. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer evaluar esta función aquí, 2 por menos 3 medios, pues tendríamos que 2 entre 2 nos da 1, y 1 por menos 3 nos queda menos 3, entonces menos 3 más 3 es 0, y es el mínimo valor que puede tomar dentro de esta función de la raíz, ¿no? Y aquí pues tenemos la solución, es decir que admite cualquier valor siempre y cuando x sea mayor o igual a 3 medios. Y en notación de intervalo pues se ve de esta forma, tal cual, es decir, corchete, porque así toma este valor porque tenemos un mayor o igual, y se extiende hasta el infinito. Mi recomendación es que esto que acabamos de hacer aquí son pasos innecesarios. Tú tienes que tener ya las herramientas y tener este pensamiento rápido al momento de resolver este tipo de cosas, porque como puedes ver luego hay análisis más laboriosos, ¿ok? Vamos a estar viendo ahorita cada una de estos ejercicios. También te voy a presentar una plataforma en la que te puedes guiar para abordar más en este sentido de estas soluciones. En este caso tenemos una función x cuadrada más 3x menos 6. Sabemos que es un polinomio, es una función algebraica, es decir, tú le metes negativos aquí, no hay problema, le metes negativos aquí, no hay problema, le metes ceros, no hay problema, le metes números muy grandes positivos, no hay problema, le metes racionales o irracionales y no hay problema. Por lo tanto, su dominio son todos los reales, que en notaciones de menos infinito a infinito, sabiendo que en general esto de aquí pues es lo que conocemos
como los números reales, que es lo que estamos viendo durante este curso. Entonces, te das cuenta, es súper rápido el análisis de las funciones. Y en este caso tenemos ahora en el inciso C una función g de x de 1 entre x menos 5 más 2, y aquí acuérdate, el más 2 no afecta nada, entonces esta parte de aquí no hay que analizarla como tal, es más 2, no hay ningún problema. Y en esta función racional lo importante es determinar cuál es donde tenemos el problema, que siempre es la parte del denominador. Entonces esto de aquí nunca puede ser 0. Entonces es muy simple el análisis. X tiene que ser distinto de 5. ¿Por qué? Tú igualas x menos 5 igual a 0, por lo tanto x es igual a 5, es decir que esta parte de aquí abajo se anula. Sí, solamente si toma el valor de 5, por eso tiene que ser distinto de el 5 tal cual. Entonces hay que recordar siempre esa parte porque es importante, esto siempre se tiene que cumplir. Por eso que es que aquí dentro de la solución nos da esta cosa, es decir, x es menor que 5 o bien x tiene que ser mayor a 5. Y acuérdate que aquí es un o estricto porque pues no puedes ponerle que sea 4 o que sea 6 al mismo tiempo, es uno u otro. Es por eso que en notación de intervalo la solución es que todo menos infinito hasta el 5 en un intervalo abierto, porque no lo considera unión con el siguiente intervalo que parte de 5 abierto, porque no lo toma hasta el infinito. Y así de simple es el análisis. Puedes ver que los patrones es en una función racional, analices aquí abajo, es lo principal. Obviamente va a haber ciertas restricciones aquí arriba. Si tuviéramos el caso de que tuviésemos una raíz aquí arriba, pues habría que ver otro complemento al análisis, pero la idea es siempre la misma, analizar siempre que aquí. Nunca puede ser esta parte igual a 0, nunca, ¿vale? En el siguiente caso tenemos un valor absoluto, ya vimos también similares ejemplos en valor absoluto, y pues sabemos que si tanto esto sea positivo como es el caso que tenemos aquí, principalmente esta partecita de aquí, o bien que sea negativo, que sería esta parte de aquí, siempre recordando esto. Entonces aquí nos podría quedar como un x más un 7 sin problemas, o bien como un menos x más un 7, ¿vale? Es decir, bueno, perdón, no es aquí sería menos 7, ¿ok? Pero la idea es eso, es decir, acepta cualquier valor, por lo tanto va de menos infinito hasta el infinito, esta parte de aquí. Con la siguiente tenemos la función f de x igual a e a la x menos 5. E a la x es una función exponencial, también ya la estuvimos analizando aquí, es por eso que te comentaba que esto es muy importante, porque pues nos dan ciertos hints, por así decirlo, para ver cómo su comportamiento. Ya vimos que independientemente de qué valor toma aquí el a, en este caso el número de Euler es positivo, entonces estaríamos en un caso así, esta gráfica tal cual. Y de hecho, si nos vamos al programa que te comentaba, que es Symbolab, espero que ya lo conozcas, tú al momento de poner la función de e, del cual el número de Euler, pues nos da tal cual un valor. Bueno, aquí nos da algo diferente, pero al momento de poner es estrictamente la función que nos están manejando, pues podemos tener un bosquejo más amplio de la función y puedes ver que es exactamente como lo teníamos en el material respecto a los demás, ¿vale? Y puedes ver que aquí exactamente es la solución. ¿Por qué? Pues es muy simple, acepta cualquier tipo de valor en base a las propiedades de la función exponencial que viene en el PDF proporcionado. Y aquí de hecho lo viene. El dominio son todos los números reales, un x que pertenece al intervalo abierto de menos infinito a infinito, como bien los podemos ver aquí, ¿vale?
Ahora el logaritmo del logaritmo de x más 2, acuérdate que también lo vimos aquí, y tenemos ciertas propiedades, que el dominio siempre parte del 0 y se extiende hasta el infinito. ¿Ok? Eso siempre pasa, nunca puede ser 0 ahí. Entonces es algo similar a la función de raíz. Entonces, haciendo un análisis similar al que hicimos aquí, en esta parte de aquí, pues vamos a llegar que x más 2 va a ser igual a 0 si solamente si x toma el valor, en este caso que sea distinto de 2, de menos 2, perdón. En ese sentido, si x tiene que ser distinto del menos 2, es decir que x puede ser mayor a 2 o menor a menos 2. Pero, ¿qué es lo que sucede con números que sean menores a menos 2? Pues bastante simple. A partir del menos 3, con un 2, esto de aquí va a ser menor que 0. Y un logaritmo no acepta valores menores que 0. Aquí lo dice, el dominio es el intervalo desde 0 hasta el infinito. Entonces tiene que ser estrictamente mayor que menos 2. Este caso no acepta valores menores a menos 2. Eso está mal por la construcción de logaritmo. Así que esto no está bien, ¿vale? Eso está mal. Es por eso que en este caso tenemos que estrictamente tiene que ser mayor a menos 2, y por eso en notación de intervalo, es decir que esta función logaritmo de x más 2, su dominio parte de menos 2 abierto hasta el infinito, es decir 1, menos 1, 0, 1 hasta el infinito, ¿vale? Ahora, respecto a los demás ejercicios, tenemos menos 3 coseno de x más pi más 2, también recordando las propiedades de las funciones trascendentes, en particular las trigonométricas. Sabemos que el coseno, su dominio es todo lo real, es decir, de menos infinito hasta infinito, como lo podemos ver aquí. Entonces, pues dentro de esta función su estructura es la misma, no hay ningún problema. En particular nos estamos centrando en este análisis de aquí. Lo que está afuera técnicamente no lo analizamos porque no nos genera ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, analizando esto, pues de por sí la función del coseno pues admite cualquier tipo de número real, y entonces si tú tienes que un x que pertenece a los reales y entonces tú le sumas un x más otro x, pues esto mismo también va a estar en R, propiedad de la cerradura. Entonces pi es un número real, es irracional, pero es un número real, entonces la suma siempre va a ser un número real y entra dentro de este dominio. Por lo tanto, tenemos que para esta función de aquí, que es menos 3 coseno de x más pi, pues su dominio va a ser también todos los reales, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a la siguiente, el inciso y, tenemos un x cuadrado menos 3x más 2. Hay que hacer un análisis similar aquí, que particularmente pues es literalmente, mejor dicho, hay que resolver esta ecuación, encontrar sus soluciones respectivas, que aquí acuérdate que hay que factorizarla y nos va a quedar de esa forma, la resuelves y haces el análisis debido. Procediendo con esto, pues tenemos que x cuadrada menos 3x más 2 pues se puede factorizar como un x menos 2 por un x menos 1 y son las respectivas soluciones 2x es igual a 2 o x es igual a 1, de que aquí se van a igualar a 0 y se resuelve. En este caso ya vimos que esto, a partir de estos valores donde la función se anula, y hay que analizar después. ¿A qué refiero con esto? Si evaluamos en 1 aquí, la función ya va a ser 0, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si evaluamos en 0? Pues también sin problemas, aquí
0 y se hace 0 y nos queda 2 y todo funciona bien. ¿Qué pasa si nosotros le metemos un menos 1? Aquí siempre va a quedar positivo y aquí siempre va a quedar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier número elevado al cuadrado es positivo y en este caso tenemos un menos multiplicado por otro menos nos va a dar positivo. En este caso con 1 pues sabemos que va a ser 1 menos 3 más 2 y esto es 0. Por eso obtuvimos esto, ¿verdad? Es el punto mínimo donde empieza a hacerse 0. Y ya vimos que desde el 1 hasta menos infinito, pues sabemos que se sigue cumpliendo, que esto sigue quedando de manera positiva. No hay ningún problema. Ahora, a partir del 2, pues sabemos que estrictamente también se va a anular aquí la función totalmente. Aquí ya sabemos que se anula. Entonces, a partir del 3 se sigue también respetando que esto siempre es mayor o igual a 0. Es por eso que en este caso tenemos que x tiene que ser menor o igual a 1, considerando la análisis que hicimos aquí, o que x tiene que ser estrictamente mayor o igual a 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, que los números que estén entre 1 y 2 no los va a tomar. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución. En cuestión de notación de intervalos, pues tendríamos que sería de la siguiente forma. Parte de menos infinito hasta el 1, y si lo toma, unión parte del 2, si lo toma, por eso es corchete, hasta el infinito. Y así sería la notación del intervalo, ¿ok? La siguiente es 1 entre valor fruto de x menos 3. Hacemos un análisis similar al que ya habíamos hecho anteriormente aquí. Y pues es obvio que tiene que ser distinto de 3. Es por eso que o es menor a 3 o es mayor a 3. Y en notación de intervalo sería similar aquí. Nada más que en lugar de 5 pues sería con el 3. Tenemos la función seno cuadrado. También eso lo vimos dentro de aquí. Admite cualquier tipo de real. Y pues aquí es lo mismo, admite cualquier tipo de real porque finalmente el cuadrado está de la función, no dentro de la evaluación de la función. Y por último, bueno, la siguiente es f de x, que es x entre x más 4. En la parte de arriba admite cualquier real y en la parte de abajo es algo similar a lo que hemos visto. X tiene que ser distinto de menos 4, por eso x tiene que ser menor estricto a menos 4 o mayor estricto a menos 4. Notación del intervalo sería algo similar aquí, nada más que sería de menos infinito a menos 4, unión a menos 4 hasta el infinito, tal cual, ¿vale? Y por último tenemos la siguiente función que se comporta de dos formas. Si x es menor a 0 se comporta como un x cuadrado más 2, internamente aquí acepta cualquier real. Y si x es mayor o igual a 0, se comporta como 2x menos 4, donde también admite cualquier tipo de real. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la intersección de ambas. Porque, por un lado, nuestra función se comporta de esta forma y del otro lado de esta forma. Entonces, nuestra función original es esta, donde se comporta de ambas formas. Y cuando decimos que se comporta de ambas formas, referimos a que tiene que pasar al mismo tiempo. Y en cuestión del mismo tiempo, es decir, si aquí le ponemos que esto es A y que aquí es B y queremos que pase al mismo tiempo, pues la función G va a ser la intersección de los dominios de ambas. Dentro de este PDF vas a encontrar esa parte respecto al álgebra de las funciones, donde los dominios de dos funciones es la intersección porque queremos que pase finalmente al mismo tiempo, ¿ok? Es lo que estuvimos practicando durante la clase, es decir, tenemos que respetar las intersecciones siempre, con algunas restricciones, pero si te das cuenta es siempre
respetando las intersecciones. Y en este caso va a ser similar. Por lo tanto, si tenemos que por un lado trabaja con los reales intersectado y en el otro lado también trabaja con los reales, pues la intersección van a ser exactamente los reales, ¿ok? Y es por eso que su notación de intervalos se ve de esta forma. Y hasta aquí acabamos con esta parte de analizar los dominios de ciertas funciones. Ahora, como te comentaba respecto a modelación de funciones, no hay una guía, es imposible darte una guía general porque no existe. Simplemente es entender qué es lo que nos están dando. Aquí tenemos un ejercicio igual de los que te proporcionó la profesora y dice lo siguiente: de una pieza rectangular de cartón que mide 44 centímetros de largo, aquí lo tenemos, 44 centímetros de largo, aquí está la pieza rectangular, por 19 de ancho, se va a construir una caja sin tapa. De las esquinas se cortan cuadrados idénticos cuyos lados miden X. Aquí están los cuadraditos. Por un lado mide X y por el otro mide también X, porque son cuadrados. Enseguida se doblan los lados hacia arriba para formar la caja. Y aquí están las divisiones, ¿no? que se harían. Exprese el volumen de la caja en función de X. Y aquí literalmente el único fin es exprese el volumen de la caja en función de X. Eso es modelación de funciones. En función de X refiere a modelación de funciones. Es decir, te dan un texto tal cual, tú lees todo el texto y lo vas a modelar en base a funciones. Es decir, aquí te doy puro texto y tú quiero que me lo representes de una forma funcional. ¿Vale? En este caso hay que recordar, bueno, aquí hay otra forma de verlo, aquí está la caja, porque finalmente nos lo están pidiendo en volumen. ¿Ok? Entonces hay que verlo esto de manera tridimensional. Y aquí pues vamos a empezar a calcular qué es lo que está pasando de cada lado. Entonces sabemos que mide 44 y le estamos doblando este cachito, es decir, se lo estamos quitando. Básicamente esto es lo que está representando. Tanto tú lo estás doblando, pues esto de aquí hace cuenta que aquí lo doblas para arriba y esta es la vista desde arriba, es una línea tal cual, ¿no? Que sería esta línea de aquí. Entonces es por eso que dentro de esta parte, pues si tú quitas esto y tú le quitas esto aquí, pues tendrías 44 menos X y 19 menos X, que sería, bueno, menos 2X, que sería estas partes efectivas porque le estás quitando un cuadrado, otro cuadrado. ¿Ok? Es por eso que de manera tridimensional esta parte se ve de esta forma. Tú aquí tienes 44 y le estás quitando una X y otra X, por eso te queda de esta forma. Y aquí tienes 19 y le estás quitando una X y otra X y pues te queda de esta forma. Y pues la altura de aquí a aquí pues va a ser X porque finalmente lo estamos doblando en base a estas X, ¿vale? Entonces nos dice lo siguiente: si a los 44 de largo le quitamos X centímetros de lado, entonces queda una longitud igual a 44 menos 2X centímetros, que es lo que acabamos de mencionar. Respecto a la parte del ancho, pues va a ser lo que también mencionamos, 19 menos 2X centímetros. Al cortar los cuadritos y doblar el cartón se obtiene una caja de altura X, porque estamos doblando en base a X, con anchura 19 menos 2X y largo 44 menos 2X. Y hay que recordar que para un volumen de una caja, pues la fórmula del volumen es la base por la altura por el ancho, ¿vale? La base, la altura y el ancho. Tenemos la base, tenemos la base por la altura, que sería esto de aquí, por el ancho, ¿no? Tal cual. Entonces tenemos X por 19 menos 2X por 44 menos 2X, y como cada uno tiene unidades centímetros, entonces la multiplicación de cada uno de estos nos da centímetros cúbicos.
desarrollamos toda esta expresión y nos va a quedar de esta forma, tal cual, ¿vale? Y listo, esto sería la solución a lo solicitado. Exprese el volumen de la caja en función de x. Aquí está la función de x. Y esto es modelación de funciones, ¿vale? Ahora, como puedes ver, no es nada complicado. Todo va en cadenita. Esto es más práctico y donde tú tienes que tener más callo, ¿vale? Igual dentro del material también vienen más ejemplitos, pero como tal, con que entendamos las bases vas a entender este tipo de cosas. Finalmente es lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a límites y continuidad, que particularmente puedes ver que también estoy utilizando modelación de funciones, básicamente, ¿vale? Ok, para el primer caso del límite, bueno, aquí también viene un pequeño ejercicio que sería bueno que practicaras, que es pues desarrollar la suma, la multiplicación, la resta, división y la composición de estas funciones. Tú puedes venir aquí a Symbolab y pedir que te haga cada uno para que puedas ver los ejercicios. Igual cualquier duda, comentario, pues ya sabes que ahí está la plataforma para que pues compartas tus dudas o directamente por WhatsApp. Vale, ahora en esta parte de los límites tenemos ejercicio que dice la cantidad de una droga en la corriente sanguínea T horas después de inyectada intramuscularmente está dada por la siguiente función: f de t, es decir, la variable es el tiempo en horas, que es 10t entre t cuadrada más 1. Al pasar el tiempo, ¿cuál es la cantidad de droga en la sangre? Entonces, esta parte de pasar el tiempo, pues es cuando x tiende al infinito, básicamente, que lo tenemos aquí, ¿vale? En ese sentido, lo que nos están pidiendo es desarrollar el límite. Entonces, el límite de esta función, recordando todos los pasitos que vimos durante la clase, que de hecho va a ser muy sencillo porque lo estuvimos viendo, que son los casos cuando el límite es cuando tiene el infinito, donde vimos los hints, que es lo siguiente: si el mayor grado del polinomio de acá abajo es menor que la que arriba, pues su límite va a ser 0, y caso contrario va a ser infinito, y en caso de que coincidan, pues simplemente van a hacer la división de los coeficientes que acompañan al monomio del mayor grado. En este caso tenemos que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2, por lo tanto tenemos este caso, el de aquí. Por lo tanto sabemos que este límite automáticamente va a ser 0, pero vamos a verlo por pasitos. Entonces pues desarrollamos el límite. En este caso acuérdate lo que comentamos, que se divide entre el monomio, entre el grado mayor, y aquí lo tenemos. En este caso el grado mayor va a ser este de aquí, todo está dividido entre eso, y lo estamos aplicando exactamente igual aquí. El mayor es este, y todo lo estamos dividiendo entre ese, ¿vale? Entonces pues procedimos con la simple algebrita. Esto se va a estar viendo afectado por esto, y pues va simplificando, es decir, esta t se anula y aquí pues simplemente queda 1 y ahí está. Ahora, dentro de esto vamos a hacer otras cuestiones. Lo que estamos haciendo aquí pues simplemente es, este afecta a esta t cuadrada y afecta a este 1, y aquí lo tenemos, t cuadrada entre t cuadrada, podemos dar 1, y 1 entre t cuadrada pues nos queda exactamente igual. Y ahora sí ya podemos evaluar el límite cuando t tiene infinito. Sustituimos el infinito, sabemos que el infinito está abajo, pues nos va a dar 0, esto de aquí hace 0, esto de aquí también se hace 0, y entonces tenemos 0 entre 1, pues nos da 0, como bien lo habíamos estipulado desde un principio siguiendo los hints de aquí, ¿vale?
Ahora tenemos otro ejemplo donde nos menciona que la Federación Mexicana de Caza introduce 50 venados de cola blanca en el estado de Zacatecas y cree que el número de venados que se hará siguiendo el modelo NT igual a 10 por 5 más 3T entre 1 más 0.04T, donde T se cumple en años, y nos dice lo siguiente: calcula el número de venados que habrá luego de 5 y 10 años. En este caso simplemente es evaluar T igual a 5 y T igual a 10, que pues lo tenemos aquí. La función original evaluada en 5 y evaluada en 10. Ahí no hay pierde alguno y nos da estos resultados. De acuerdo. Lo interesante es lo siguiente: ¿cuál será el número de venados conforme pasa el tiempo indefinidamente? Es decir, tenemos otro límite, ¿ok? Que en este caso estamos viendo que pues esto de aquí desarrollado sería 10 por 5 más 10 por 3t y 1 más 0.04. Tenemos que en este caso en los grados coinciden, ¿estamos de acuerdo? Entonces es fácil considerar de que vamos a tener la división de 3 entre 0.04, pero recordemos que se está viendo afectada por este 10. Este 10 literalmente está afectando a todo esto como tal. Entonces vamos a tener el caso de 10 por 3 entre 0.04 considerando este análisis de aquí. En este caso tenemos esto de aquí que nos indica que al momento de que el grado coincida, pues simplemente vamos a tener la división de los coeficientes que tienen el mayor grado, ¿vale? Que en este caso serían estos dos, pero se van a ver afectados por la multiplicación de este 10, ¿vale? No te preocupes, vamos a ver si es cierto esta idea que tenemos. Pues simplemente, como te decía, sacamos el 10 siguiendo este teoremita que ya vimos y calculamos el límite de aquí. En este caso vamos a dividirlo entre el grado mayor, que va a ser t. Entonces 5 entre t nos queda 5 entre t, 3t entre t nos queda 3, 1 entre t nos queda 1 entre t y 0.04 entre t nos queda simplemente 0.04. Nos queda de esta forma. Ahora sí ya podemos simplemente pues evaluar el límite en cada uno. 5 entre infinito nos da 0, más 3 nos queda 3 y 1 entre t, que sería 1 entre infinito, nos da 0, más 0.04 y queda así. Y por último, pues esto se ve así, porque acuérdate que pues el límite también entre aquí y entre aquí, queda de esta forma, queda así, y nuestro resultado es este, que coincidió con lo que habíamos pensado desde un principio, ¿vale? Entonces ya vimos que estos hints son bastante buenos, ¿ok? Y ahora vámonos con otros límites, ¿vale? Es importante que siempre analices tus funciones, ¿vale? En este caso tenemos que va a ser el límite, aquí no se alcanza a ver mucho, pero nos están diciendo que obtengamos el límite cuando x tiende a 2. Aquí es una manchita, no le hagas caso. Simplemente cuando el límite tiende a 2. En este caso sabemos que si evaluamos automáticamente aquí el 2 en esta parte de la x, pues 2 menos 2 nos da 0 y aquí ya tenemos un problema. Entonces recuerda, tenemos problemas que se factoriza, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a factorizar x cúbica menos 8, que dentro del PDF también vienen ciertos hints de cómo factorizarlas. Y aquí está, estamos ocupando esta formulita de aquí, que al utilizarla pues nos queda de esta forma, y al momento de tener esto de aquí ya se nos cancela y simplemente trabajaríamos con esta parte de aquí, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces una vez de que tú ya realizaste todo esto, estos de aquí, como ya he mencionado, se anulan y pues tenemos x cuadrada, aquí tenemos el 2x y aquí tenemos el 4,
los límites respectivos de cada uno, y aquí están las sustituciones de los valores y nos da 2. ¿Ok? Entonces aquí vimos, generó problemas, factorizamos y nos quitamos de problemas, ¿vale? Ahora, queremos analizar esta función, el límite cuando x tiende a menos 3 de la raíz cúbica de x, pues simplemente pues esto lo podemos expresar de su forma de exponentes y pues evaluamos, no hay ningún pierde, esto se ve como x a la 1/3 y pues listo, no hay de otra, ¿vale? Entonces tú al momento de evaluar esto te quedaría de la siguiente forma, es decir, tú aquí tienes un menos 3 a la 1/3, siguiendo esta lógica esto se ve como un menos 1 que multiplica el 3 a la 1/3 y por propiedades de los exponentes pues afecta individualmente a cada uno y nos queda así, esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, porque no nos generó ningún problema el evaluarlo tal cual. ¿Ok? Entonces, seguimos con el siguiente ejercicio. Tenemos que ese límite cuando x tiende a 0 de la función de x más 2 raíz de seno de x, todo es elevado al cuadrado entre x. Dentro de esto, como comentábamos, es importante que analices las funciones, porque mira, si tú metes esta tal cual a Symbolab, te va a dar que no existe límite, tal cual. Pero ¿qué crees? El límite sí existe. Aquí vienen ejemplos. Puedes ver donde lo que está realizando es un análisis preciso por la derecha y por la izquierda, recordando que el límite existe si solamente si estos dos son iguales. Vemos que por un lado nos da 4 y por el otro nos da que no existe, por lo tanto no existe el límite. Sin embargo, hay que manipular esto, porque desde un inicio te comenté, ¿te genera problemas sí o no? Si es un sí, factoriza, realiza más cosas. Si tú evalúas aquí la función original, aquí esto nos da 0 y ya tenemos problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar aquí arriba para poder eliminar el problema, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, aunque realmente suena muy bien, esto está mal. No analizaron debidamente, esto está totalmente mal, ni le hagas caso, ¿ok? Entonces hay que recordar que el límite de seno de x entre x igual a 1, dentro del material complementario de la plataforma hay un video donde te muestran por qué esto siempre se cumple, así que esto ya considero como válido y cierro, ¿vale? En este caso, ¿qué vamos a hacer para poder construir el límite? Vamos a desarrollar esta expresión primeramente, pues que sería x al cuadrado más 2 veces esto por esto, que sería 4x por la raíz de seno de x, que aquí está, por 2 al cuadrado, que sería 4, y la raíz de seno de x al cuadrado, pues simplemente es seno de x, y aquí está, ¿vale? Entonces, ahora sí simplemente, pues distribuimos el x en cada uno de estos. Entonces el límite de esta función se puede ver como el límite de esta función. Distribuimos el límite, nos queda esto de aquí, ya no hay ningún problema porque simplemente pues, esto de aquí tal cual nos va a quedar como un x solito, esto de aquí nos va a quedar como 4 de la raíz del seno de x, y pues esta parte de aquí se ve como 4 veces esto de aquí, que en general esto de aquí nos va a dar 1. Tú al evaluar el 0 aquí,
Ajá. Esto aquí nos dio, esto de aquí nos va a dar 0. Y 4 por 0 pues nos da 0. Tú aquí evaluar en 0 pues nos da 0. Entonces nos queda como un 0 más otro 0 más el 4. Entonces este límite va a ser igual a 4. Y no hay más. Como lo podemos ver aquí. Es igual a 4. Entonces, mira, por un lado, esta plataforma nos dijo que, ¿qué crees? No existe. Pero ya vimos de que sí existe y que de hecho es 4. Es lo que te decía, antes de hacer cualquier cosa, de analizarlo por casos, trata de ajustarla. Si ves que definitivamente llegas a algo que ya no tiene sentido, pues déjalo así, lo no existe. Si aquí en este análisis te dice que no existe, pero no hay que trabajar de más. Aquí calculas dos cosas, aquí nada más modificaste y calculaste una sola, aquí, en todo esto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Si no te piden esto, ni te metas en ello. Si te lo piden, pues ni modo, toca, ¿vale? Y por último tenemos este último límite, que es el límite de raíz de x más 5 menos raíz de 5 entre x igual. Tú evalúas x, x igual a 0 aquí y aquí ya tenemos problemas. Entonces hay que ver cómo ajustar esta función otra vez. Y vamos a utilizar la dichosa racionalizar. Que lo vimos en la primera etapa de introducción, que es simplemente multiplicarlo por un número adecuado, que es el conjugado a este. Tenemos la raíz de x más 5, aquí está, y su conjugado pues va a ser signo contrario, tenemos más y más de raíz de 5. Y simplemente desarrollamos, esto de aquí se ve como esta forma, porque esto, por esto, pues simplemente es un binomio conjugado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú al desarrollar esto, pues vamos a tener que va a ser esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces, si tú tienes la raíz al cuadrado, pues simplemente te va a quedar lo de aquí adentro. Es decir, que esto al cuadrado, pues simplemente te va a quedar como un x más 5. Y la raíz de 5 al cuadrado nos va a quedar 5. ¿Ok? Entonces, tú al tener el binomio conjugado, tú sabes que el resultado pues va a ser simplemente a cuadrada menos b cuadrada. De esta forma, ya sabemos cuánto vale cada uno. Y por un lado tenemos que vale x más 5 y por el otro que vale 5. Por tanto, estos dos 5 se nos cancelan, se anulan y nos queda simplemente esta x de aquí. Y abajo pues simplemente es la multiplicación de cada uno. Y listo, ahora sí ya podemos evaluar nuestro análisis cuando x tiende a 0. Y listo, porque tú al momento de que tienes esto, ya puedes ver que podemos factorizar nuestra x. Es decir, tú factorizas aquí la x y se van a cancelar estas. Y nos queda esta expresión. Aquí ya está evaluada cuando x tiende a 0, donde la única variable x que sobrevive es esta. Y pues simplemente nos quedaría de esta forma. 1 entre la raíz de 5. Ok, que sería tal cual esto. Pero hay que recordar la racionalización, que hay que volver a aplicarla. 1 entre la raíz de 5, al racionalizarse, pues nos queda de la siguiente forma. Multiplicas por el 5
tal cual. Otra disculpa, yo me equivoqué. Porque esto de aquí es raíz de 5 más raíz de 5, nos queda 2 veces la raíz de 5. Y al racionalizar, como lo estábamos haciendo, lo estaba haciendo bien mal, una disculpa por eso, nos va a quedar así. Porque tú aquí al multiplicarle por 2 veces la raíz de 5, lo que sucede es que tú vas a cancelar esta raíz con esta de aquí, esto queda intacto y pues simplemente estás haciendo pues la multiplicación debida de los 5, donde se puede eliminar uno de los dos, tal cualito. Y bueno, en este sentido, pues esto es lo que sería totalmente todo lo alusivo a los ejercicios de estas dos unidades, bueno, de estas tres unidades que vimos, que son las en los temas de funciones, límites y continuidad. Entonces, cualquier duda, comentario lo puedes dejar también en la parte de los comentarios de este video, o por WhatsApp, o utilizando la plataforma, ¿vale? Como último comentario, es importante que sigas viendo la lista de reproducción que te dejé en el material complementario para que sigas practicando este tipo de ejercicios, ¿vale? Eso sería todo y muchas gracias por la atención.